Estás escuchando Cristificados por Radio San Isidro, la radio de todos. Oh, man. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Cristificados, la era del nuevo católico, un programa presentado por Marlon J. Ortiz, esta prestigiosa casa de radio, Radio San Isidro y por supuesto la mejor y más completa aerolínea en Honduras, Aerolínea Lanza. Es más, les comento que esta empresa de transporte aéreo va a traer nuevas aeronaves, así que también vamos a tener nuevas rutas. Así es que gracias a ustedes por estar conectados con Radio San Isidro, también por supuesto por estar conectados con Cristificados. Hoy tenemos un programa muy especial, hoy vamos a seguir hablando de este hermoso tiempo de Cuaresma representado con personajes bíblicos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar porque voy a esperar tus llamadas y también que te conectes conmigo a través de las plataformas sociales, en el Facebook y también en el Instagram, para poder hablar sobre Caifás, el sumo sacerdote. Un hombre muy conocedor de la palabra. Un hombre muy cercano a Jesús. Así que vamos a seguir completamente en vivo. Por favor, síganse conectando, síganos escribiendo a través de las plataformas sociales para seguir y poder compartir un poco más sobre Caifás. Así que quédense en Cristificados, seguimos completamente en vivo. Estás escuchando Cristificado. Gracias por estar conectados con nosotros. Les comentaba que vamos a hablar de Caifás. Bueno, por si no sabían quién es Caifás, les comento que reflexioné mucho sobre la vida de este hombre, porque la verdad me hizo cuestionarme muchas cosas. Estamos viviendo un tiempo hermoso llamado de Cuaresma, y pues son estos 40 días donde tenemos que prepararnos, tenemos que tener un acercamiento muy diferente a Jesús, tenemos que buscar la manera de llamar su atención, de ayudarle con la cruz. En el capítulo anterior de Cristificados estuvimos hablando de nada más y nada menos que del Cirineo, el hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Te dejaba las interrogantes si tú ibas a ser capaz pues de ayudar a Jesús en esta Semana Santa con la cruz. Pues vamos a ver si eso es posible. Vamos a hablar entonces un poco acerca de Caifás y voy a darle algunos datos por si no lo sabían. La verdad de este hombre no hay mucha influencia en los sitios web, pero sí a manera de reflexión según su vida, pues sí hay muchas. Y te adelanto, me gustaría que en su momento, seguramente en la segunda etapa del programa, hablemos de dos cosas. Una se llama soberbia religiosa y la otra se llama soberbia espiritual, que aunque parece ser lo mismo, de alguna manera pues no lo es. Es más, también quiero adelantarme a pedir disculpas si de alguna manera ustedes sienten que yo estoy en contra de algo o a favor de otro. No, en ningún momento. Recuérdense, estamos en la era del nuevo católico, la era donde tenemos que entender y ver las cosas desde los puntos de vista que son, de forma natural, de forma como las miraría Jesús y nuestro actuar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de Caifás. El fallecimiento de este hombre pues data de los 36 años después, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Él parece que murió en Creta, Grecia. El nombre completo de este hombre es Joseph Caifás. Pues la ocupación, pues ya pues todo el mundo sabe, pues el hombre era sacerdote y era un sumo sacerdote de Israel, ¿verdad? Entre el año 18 y pues 36, que pues no duró mucho por lo que se ve. Y el nacimiento pues en el siglo I antes de Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Caifás? Caifás fue enterrado con clavos de Cristo, aseguran. Un nuevo documental histórico sostiene que el sumo sacerdote Caifás, mencionado en los evangelios como la persona que entregó a Jesús a los romanos, asumió posteriormente el cristianismo y fue enterrado con 2 de los clavos de Cristo. Imagínense, el que lo vendió, el que lo entregó, todavía tiene la dicha de morir con los clavos de Cristo. Valga la redundancia, ¿verdad? Este dato pues no es 100%. Ustedes saben que las fuentes en los sitios web pues pueden variar, ¿verdad? Entonces pueden haber de repente alguna otra información válida también, similar, quizá no sea la misma, ¿verdad? Ok, ¿quién fue Caifás? Por si solamente lo has escuchado mencionar por allí en algún lugar, pues vamos a tratar de darte a entender un poco más quién era este hombre. Fue un sumo sacerdote contemporáneo de Jesús. Ok, contemporáneo era que era como que dice del mismo tiempo, de la misma etapa. O sea que tenían una cierta
relación en cuanto a los tiempos, ¿no? Tenían cierta cercanía para los tiempos esos. Es citado varias veces en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Lucas, en Juan y en Hechos de los Apóstoles. El historiador judío Flavio Josefo dice que Caifás accedió al sumo sacerdocio alrededor del año 18, nombrado por Valerio Grato, y que fue depuesto por Betilio en torno al año 36. Estaba casado con una hija de Anás. También, según Flavio Josefo, Anás había sido el sumo sacerdote entre los años 6 y 15, o sea, antes de que Caifás pues ya tomara su cargo, de acuerdo con esta datación y conforme a lo que señalaban también los evangelios. Caifás era el sumo sacerdote cuando fue Jesús condenado a muerte en la cruz. Imagínense, estamos hablando de no un personaje cualquiera, ¿verdad? Que en este tiempo de Cuaresma precisamente pues hace su aparición, su momento justamente, no solo el Viernes Santo. Recuérdense que para que a Jesús lo llegaran a condenar, pues ya había un juicio para él, ¿verdad? Ya había un juicio por parte de una persona pues que liderara en aquel momento el Sanedrín. Más adelante les voy a platicar un poco sobre eso. Caifás es un hombre que representa para aquel entonces el poder, el dinero, de alguna manera la influencia religiosa para los judíos. O sea, este hombre de alguna manera tenía un acercamiento hacia los romanos. En los muchos momentos o de repente en los sitios que buscaba información sobre este hombre, me di cuenta que de alguna manera algunos de esos sitios querían justificar la actitud de este hombre que por su culpa o por sus influencias, pues a Jesús lo llevaron a condenar, ¿verdad? Entonces, Caifás era el encargado de resguardar la fe judía y debido a eso emite este decreto donde dice nos conviene que muera un solo hombre en vez de que todo un pueblo. ¿Qué pasa con Caifás que no puede identificar al Hijo de Dios? Si es el encargado él de resguardar la fe judía. ¿Y cuál era la fe judía? En su momento la fe judía pues era la gran influencia de la religiosidad para aquel momento. Entonces este hombre era el líder de la fe, o sea, era el encargado de cuidar la fe judía para aquel entonces. Si se fijan, ¿qué importancia tiene que ustedes o que yo cuidemos nuestra fe y le cuidemos la fe a nuestros seguidores? Caifás era un sumo sacerdote, o sea, no sé si me están entendiendo, pero era una máxima autoridad para aquel entonces. Su palabra tenía poder, su palabra tenía influencia y lo que él decía pues de alguna manera estaba bien dicho y se tenía que de alguna manera respetar y hacerse realidad. La información que este hombre recibió sobre Jesús, porque solo una vez, o creo relata la Biblia que tienen algún acercamiento, ¿verdad? Que es cuando ya están en el juicio, cuando ya el Sanedrín está junto a los demás miembros y están hablando y le están consultando a Jesús y le están cuestionando. Es que habla que Caifás era el encargado de resguardar la fe y aparte de eso, la información que le llevaron estas personitas llamadas fariseos no fue buena sobre Jesús. La información que le dieron a Caifás sobre Jesús realmente no era la verdadera, o sea, era una información manipulada. Lo único que Jesús hacía para aquel entonces que eran milagros, eran prodigios, ayudaba a las personas, le daba de comer al hambriento. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué hacen los fariseos? Fariseos, personas supuestamente cercanas al Sanedrín y supuestamente también cercanas a este hombre llamado Caifás. ¿Qué hacen? Manipular la información y empezar a hablar de Jesús cosas que no eran nada que ver. Entonces, también me gustaría preguntarte, ¿eres un fariseo? ¿Manipulas la información que tienes que dar de Jesús? También me gustaría que más adelante habláramos sobre cómo cuidar nuestro testimonio, ya que somos representantes de alguna manera precisa del evangelio de hoy en día. Por eso es que estamos en la era del nuevo católico, porque queremos enseñarte o por lo menos darte una idea de cómo debes representar a Jesús. Este hombre llamado Caifás representaba la religiosidad. Este hombre representaba palabra de Dios también,
Y este hombre era una influencia para toda la religión judía. Entonces vienen muchos cuestionamientos en cuanto a la vida de Caifás. Caifás cuidaba mucho su relación con los romanos porque ellos gobernaban en aquella región. Obviamente a este hombre le convenía tener una buena relación con los romanos, porque si él estaba en contra del Imperio Romano, ustedes ya saben lo que prosigue. Entonces, hermanos, qué importante es que ustedes se den cuenta que aún en esta época existen personajes como Caifás que lideran un movimiento religioso. Cuando digo religioso no me refiero precisamente a la fe católica, no. Que lidera un grupo cristiano, entonces, para que no lo sientas muy personalizado. Que lidera un X grupo, tienen tanta influencia que de alguna manera se dejan manipular por lo que venga otro y diga, o sea, un fariseo, etc. Me gustaría que entendiéramos esta parte de la religiosidad. No necesariamente tiene que ser de nuestra religión católica, no. Acuérdense que de alguna manera tú y yo hemos actuado como actuaba Caifás. Nos dejamos llevar por lo que decía otro. Teníamos que cuidar una reputación. Tenemos que cuidar una reputación. Y entonces, ¿a dónde va a llegar nuestro testimonio? Caifás no podía quedar mal con los romanos, por eso insistió sin conocer a Jesús que lo crucificaran. Si se acuerdan o si han tenido la oportunidad de ver la pasión de Cristo, pues se ve que el mayor influente para que crucifiquen a Jesús fue Caifás. Caifás lo presenta ante Caifás y le dice lo que está pasando. También le dice e insiste que Jesús no es el Mesías, que es un impostor, que es un blasfema. De paso, él es el que apoya e incita a la multitud a pedir que liberen a Barrabás. Bueno, ya de Barrabás hablamos y hablamos muy bien. Yo creo que les tuvo que haber quedado bastante claro. Entonces, quiero que entiendas que como líder de cualquier grupo que tú seas un líder, tienes mucha influencia sobre los demás. Y tus decisiones marcan de alguna manera la vida de los seguidores que tú tienes. Y máxime cuando somos representantes de un grupo religioso, el poder y la influencia que tienen nuestras decisiones y sobre todo lo que nosotros decimos y pensamos, sobre todo cómo actuamos. Entonces, sumo sacerdote es un término supreme o que no tiene superioridad. O sea, generalmente se refiere a una persona que ejerce la función de sacerdote, gobernante, el que es la cabeza de una casta religiosa. En este caso, pues Caifás era la casta de una organización religiosa. Quise invitar, ¿verdad?, a unos amigos que para que platicáramos más adelante, pero pues lamentablemente no pudieron estar acá conmigo. Y a mí me hubiese gustado que pudiéramos hablar un poco sobre eso que les digo, la soberbia religiosa y también esta parte que cuando nosotros como líderes dentro de la iglesia o dentro de cualquier grupo tenemos una gran responsabilidad que de alguna manera pues no la sabemos controlar y muchas veces nos gana la soberbia religiosa y la soberbia espiritual, ¿verdad? ¿Qué es el Sanedrín? La verdad, pues sí, era una interrogante que yo tenía. ¿Y qué era eso? El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, con la misión de administrar justicia, interpretando y ampliando la Torá, tanto oral como escrita, a la vez ostentada por la representación del pueblo judío ante la autoridad romana. Había un acercamiento, obviamente, entre los romanos y pues los judíos, ¿verdad? Y en este caso, pues el Sanedrín, que el líder de este grupo, pues ya saben, es del personaje que estamos hablando, obviamente de Caifás. De acuerdo con una antigua tradición, tenía 71 miembros heredados según suponía de las tareas desempeñadas por los 70 ancianos que quedaban y ayudaban a Moisés en la administración de la justicia, más el propio Moisés. Jesús compadece ante el Sanedrín. Hermanos, imagínense ustedes a Jesús frente al Sanedrín. ¿Qué le van a preguntar a este hombre? ¿Por qué lo van a cuestionar? Si lo único que Jesús hizo en sus 3 años de vida pública
sencillo, hablar del amor y la magnificencia de su Padre Celestial. Aparte de eso, de que hablar, también lo demostró haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo de alguna manera todo lo que teníamos que hacer nosotros, porque era lo que teníamos que representar en aquel momento. Entonces Jesús viene sencillamente a darnos un estilo de vida diferente. ¿Y qué es lo que hacen estas personas del Sanedrín? Empezar a cuestionar que por qué Jesús está haciendo eso y quién es Jesús. Entonces, sencillamente, hermanos, yo creo que es momento de que reflexionemos, de que nos demos cuenta de la importancia que tiene que nosotros, como conocedores de la palabra de Dios y seguidores de Jesús, nos demos cuenta de que en algún momento hemos actuado como Caifás, hemos vendido a Jesús, sabiendo quién es, lo hemos hecho a un lado, lo hemos crucificado y todavía no le hemos ayudado con la cruz. Jesús ante el Sanedrín. La reunión de los miembros durante la noche para interrogar a Jesús no fue sino una investigación preliminar para perfilar las acusaciones que merecían la pena y la capital para representarlas. A la mañana siguiente, en contra de Jesús en proceso ante el prefecto romano. Hermanos, yo no sé si ustedes en algún momento han pensado cómo miraba Jesús a estas personas que lo quisieron condenar, que lo condenaron, cuando simplemente Jesús lo único que había hecho era amar a aquellas personas que querían hacerle daño. Algo que me encanta de toda esta hermosa temporada de Cuaresma es el hermoso silencio de Jesús. Jesús siempre estuvo dispuesto a escuchar al Padre a través del silencio. ¿Tú ya reflexionaste en esta Semana Santa? ¿Ya estás reflexionando para esta Semana Santa? ¿Ya te estás dando cuenta de la importancia que tiene que nosotros vivamos verdaderamente una Semana Santa? Hay personajes que nos enseñan tanto en la Sagrada Escritura, y Caifás es uno de ellos. Es un sumo sacerdote, es un personaje religioso, es una influencia muy poderosa dentro de la iglesia, dentro de ese pequeño grupo que lideraba. Y yo te pregunto a ti, tú que eres miembro de un grupo X, religioso, social, ¿eres un líder bueno o eres un líder malo? ¿Eres un líder que se deja influenciar por fariseos o eres un líder que toma buenas decisiones de acuerdo a lo que vive y a la fuente, o de acuerdo a lo que realmente se necesita en aquel momento? El evangelista Juan, en el capítulo 11 de los versículos 29-50, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación parezca. A los religiosos no les gusta que les llegue otro a la iglesia a servir, porque sienten que les están quitando el puesto. Bueno, esto podría tener de alguna manera dos formas de verse. La primera es que Caifás hizo todo lo que hizo de alguna manera porque él estaba obligado a cuidar su reputación como líder del Sanedrín, su reputación también como relacionador entre los romanos y los judíos. O sea, él estaba obligado de alguna manera a hacer todo esto, pero el problema fue que no se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. O sea, estaban condenando a muerte a un inocente. Estaban haciendo algo contra alguien que lo único que hizo fue hacer el bien. Entonces, cuando digo a los religiosos no les gusta que llegue otro a la iglesia a servir porque se sienten que les están quitando el puesto, hermanos, yo no sé si a ti te pasa, yo no sé si tú lo has visto en tu comunidad, yo no sé si lo has visto en el grupo al que pertenezcas, yo no sé si tú lo has visto, yo creo que sí, pero bueno, allá tú si no lo has visto. Fíjate bien que si de repente tú llegas con la intención de servir, de dar lo mejor de ti, siempre hay una o dos personas que están en desacuerdo tanto con lo que tú estás haciendo o como tú lo vas a hacer o lo que tú estás haciendo. Ya hay una pequeña incomodidad entre nosotros o entre los que están en ese grupo. ¿Qué pasa con Caifás? Caifás siente que Jesús le está quitando el puesto, o sea, siente que no debe de haber otro con influencia entre los judíos como él.
¿Por qué? Porque Jesús ya era judío, o sea, Jesús ya tenía la influencia sobre los judíos. Entonces, no nos podemos poner mal porque llegue una persona a nuestra iglesia a querer servir, a querer dar lo mejor que Dios le ha dado. Al contrario, acojámoslo, hagámoslo sentir bien, demos de alguna manera lo mejor de nosotros para entender por qué esta persona está tratando de hacer las cosas bien. Vuelvo y lo repito, cuando me refiero a religioso, no lo estoy diciendo por una específica fe. No, acuérdense que todos los que de alguna manera servimos a Jesús, sea en una iglesia, sea en otra, tenemos de alguna manera este mal, que no nos gusta que otra persona llegue, porque hay personas que donde quiera que vayan son líderes, discúlpenme, pero es la verdad. Hay personas que donde quiera que van son líderes, entonces muestran su liderazgo, muestran su postura, muestran su carácter y de alguna manera pues se dan a conocer como sirviendo, como amando, como dándose a los demás. Entonces muchas veces nuestra religiosidad no nos permite dejar que otros sirvan. Yo he visto muchos ejemplos, la verdad, no solamente en mi comunidad, sino de repente en algún grupo. ¿Por qué optamos por tener una personalidad como la de Caifás? No dejar que nuestros hermanos hagan lo que tengan que hacer. Y empezamos a ver lo que no es una persona como Caifás, o sea, un influente, una persona que tiene influencia entre los demás. Hermano, tiene que cuidar muchas cosas. Y una de ellas, obviamente, es cuidar su testimonio. Una persona que tiene de alguna manera autoridad sobre otros, como era el caso de este hombre, no se puede dejar llevar por lo que venga otro y le diga. Un líder tiene que investigar si en algún determinado momento está sucediendo algo que está perjudicando al grupo. Caifás sí tenía mucha responsabilidad, pero la verdad es que hoy en día nosotros también tenemos muchas responsabilidades. Voy a irme a la pausa comercial, pero te quiero dejar con dos interrogantes. La primera, ¿qué entiendes tú por soberbia espiritual? Y la otra, ¿qué entiendes tú por soberbia religiosa? Ya regresamos en Cristificados. Un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo en Facebook, los que nos van a ver en YouTube también mañana. Un fuerte abrazo y bendiciones. Estamos completamente en vivo a través de Radio San Isidro, la radio de todos, en tu dial 105.1 FM. Estás escuchando Radio San Isidro, la radio de todos. La radio de todos. Gracias por estar conectados con Cristificados a esta hora de la noche. Seguimos completamente en vivo para llevarles a ustedes pues una pequeña plática acerca de un hombre llamado Caifás, un sumo sacerdote, un hombre con mucha influencia religiosa, con mucho poder político, un hombre con mucho de alguna manera deber social, porque para aquel entonces pues era una influencia para muchas personas. Quiero saludar muy cordialmente a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live. Quiero enviar un fuerte saludo para mi hermana Raquel Acosta, que dice: saludos hermanos, hermana, Dios le bendiga, gracias por estar viendo el programa. Aliani Reyes, mi querida Aliani, gracias por estar viendo el programa, nos está viendo a través de Facebook, yo sé que estás en Estados Unidos. Cuídate mucho, Dios te bendiga, disfruta mucho de tu viaje y pues ya sabes, Dios tiene muchos propósitos para tu vida y hay que empezar a preguntarle cuáles son, ¿verdad? Así que hermanos, yo estoy hablando de Caifás sencillamente por lo que les dije. También quiero saludar a Glenis Castañeda, que veo que está viendo el programa a través del Facebook. Prima, un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Un fuerte saludo también a toda tu familia y muchas bendiciones. ¿Por qué yo decidí hablar sobre Caifás? Bueno, aparte de que es un influente dentro de este hermoso tiempo de Cuaresma, tiene mucha relevancia su vida, obviamente negativa porque pues fue uno de los que influyó para que a Jesús lo crucificaran. También lo traigo a mención porque de alguna manera tú y yo nos hemos comportado como Caifás. Y yo creo que seguimos comportándonos como Caifás a raíz pues de nuestro de nuestro testimonio, de nuestra forma de actuar como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios. Seguimos gritando crucifícale, seguimos diciendo que no es el Mesías, que es un impostor, que es un blasfema. Saludos también para Byron Aguirre. Saludos mi hermanito, dice: brother, Dios te bendiga, un fuerte abrazo, gracias por estar viendo Cristificados. Me imagino que se te cruzó ahí por el Facebook, pues gracias de igual manera por estar viendo el programa. Les comento esto de Caifás porque el otro día tuve la oportunidad de platicar con un amigo y estábamos hablando sobre la soberbia religiosa, ¿verdad?
Mi amigo no, pues él no pertenece a ninguna religión, pero obviamente sí cree en Dios. Entonces yo le decía que era un poco contradictorio creer en Dios y no pertenecer a ninguna entidad religiosa, por así decirlo. Me decía que es que él llega a creer que de alguna manera los religiosos somos un poco soberbios al creernos dueños de la iglesia, al creernos dueños de los sacramentos y al creernos dueños de la forma de actuar de los demás. Y yo le decía, ¿sabes qué, hermano? De alguna manera tienes tú mucha razón. Me dice, yo he visto personas dentro de la iglesia, dice que uno llega y pues, ¿verdad? Quiere de alguna manera trabajar en algo, ser parte de algún movimiento. Y pues no, dice él, no me lo permiten o siempre me ponen un pero, que no sé qué, que no sé cuánto. También hablaba sobre que como él no tiene algunos cargos o de repente no tiene algunos sacramentos, entonces no le era permitido. Ahí es donde yo empecé pues de alguna manera a evangelizarlo y a decirle lo que tenía que hacer para poder llegar a eso. Pero lamentablemente, como les digo, yo no quiero incomodar a nadie, al contrario. Yo pretendo que este programa pues nos lleve de alguna manera a entender que somos seguidores de Jesús, independientemente de dónde estemos y cómo lo veamos. Jesús es amor y de alguna manera siempre nos ha amado, tanto así que murió por nosotros en un madero. Pero este hombre Caifás lo único que hace es que su soberbia de quién es él, de lo que él representa, no lo dejaba entender quién era Jesús. Te pregunto, ¿a ti tu soberbia espiritual o religiosa te permite ver quién es Jesús? Porque muchas veces nuestra soberbia religiosa, el que yo tengo un cargo dentro de la iglesia y que nadie me puede quitar, o que lo que yo diga se tiene que hacer, o lo que yo piense se tiene que hacer. No, hermanos. Negativo, eso no tiene que ser así. Si nosotros somos líderes dentro de nuestra iglesia, lo más coherente sería empezar a trabajar como los demás. Jesús nos enseñó algo maravilloso, que siendo Él el dueño del oro y la plata, de ser Él el Hijo de Dios, el que dejó su divinidad, su trono, se vino a ser servidor de los demás. El hermoso momento cuando están en la mesa los 12, bueno 11 porque Judas ya se había ido, empieza a lavarle los pies a sus discípulos en un hermoso acto de amor. Eso nos enseña que un líder religioso es aquel que se vuelve un servidor de los demás. Por eso es que de alguna manera yo estoy en contra de muchas cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día veo yo que muchos líderes, personas que tienen influencia dentro de algún X grupo, llamémoslo religioso o social, no se vuelven servidores de los demás, quieren que les sirva. Entonces es contradictoria a la palabra que profesamos, porque si creemos en lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, Jesús vino a servir, no a ser servido. Entonces yo no quiero que malinterpreten esta parte cuando les estoy hablando de la religiosidad o de repente del poder o la sencilla razón esta de la soberbia espiritual, porque también he platicado con personas que han tenido la oportunidad de hablar en lenguas y que porque ellos hablan en lenguas tienen el poder de decirme a mí o hacer conmigo de alguna manera lo que ellos consideran que es correcto, y no, yo creo que no. O sea, si tú tienes la gran dicha de hablar en lenguas, pues gloria a Dios. No todos tenemos eso, y eso no te hace tener una soberbia espiritual, porque tú sí tienes el don de hablar en lenguas. Porque el Espíritu Santo se va a derramar en quien Él quiera, a la hora que Él quiera. Entonces nosotros, hermano, donde yo los quiero llevar muy humildemente, es a que entendamos cuál es nuestro papel como líderes en la iglesia. Nuestro papel no es empezar a decir, se va a hacer lo que yo diga, voy a hacer lo que yo quiera, aquí vamos a hacer esto. No. Perdón si estoy equivocado, pero yo estoy hablando en base a lo que Jesús vino a hacer. Algo en lo que sí estoy de acuerdo que un líder tiene que hacer es empezar a delegar. Pero el hecho de que yo como líder empiece a delegar y no me ponga a trabajar con ustedes, no tiene mucho sentido. La verdad que no tiene mucho sentido. Entonces, hagámonos servidores de los demás para empezar a ganarnos el cielo. Este hombre que existió, este Caifás, de alguna manera, como les digo, sí, él no fue servidor de Jesús, al contrario, por él de alguna manera lo condenaron a muerte, pero nos enseña a dejar a un lado
nuestra religiosidad, porque este hombre era un conocedor de la palabra de Dios, o sea, era un maestro en leyes, este hombre que se sabía, podríamos decir, de punta a punta la palabra de Dios. Por eso es que empezaron mucho a cuestionar a Jesús. Recuérdense que le preguntaban qué hay que hacer con este, qué hay que hacer con este otro, qué dice la palabra de Dios que hay que hacer. Por ejemplo, si tu mano te sirve de pecado, hay que cortártela. ¿Qué dijo Jesús? No debemos de hacer eso, y empezó a enseñarles de alguna manera cómo tenía que ser. Entonces, ¿qué pensaron estas personas? Que Jesús venía a cuestionar la palabra de Dios, que venía a contradecir lo que Dios quería y muchas otras cosas. En este tiempo de Semana Santa, en este hermoso tiempo de Cuaresma, estamos llamados a dejar de lado esa soberbia religiosa que muchas veces nos hace creer que somos perfectos. Yo he escuchado a hermanos decir: yo soy salvo por la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿y sus actos, hermano? ¿Están hablando lo mismo que usted está hablando? ¿Verdad que algunas veces no? Entonces, no, hermanos, seamos humildes. No juzguemos a nuestros mismos hermanos de la iglesia. ¿Quién es usted? ¿Acaso ya se sacó la viga que tiene en su ojo? Eso es lo que pasaba con Caifás. Creía que porque él era el sumo sacerdote, creía que porque él tenía poder religioso y político, iba a hacer lo que se le diera la gana. No. Pero Jesús le demostró cómo se da la otra mejilla, haciendo silencio. Yo creo que nunca le respondió nada a Caifás. Sencillamente al que sí le respondió una que otra pregunta, pues fue a Pilatos, ¿verdad? Cuando Pilatos le pregunta que si él es el rey, pues Jesús le dice: tú lo has dicho. Y preguntas y respuestas breves. Yo creo que, como les decía al principio, el silencio de Jesús pues nos dice mucho en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de preparación. Yo creo que tenemos que prepararnos para la resurrección de Jesús, porque sí, usted y yo lo vamos a condenar otra vez. Nuestros actos siguen diciendo que nosotros no queremos a Jesús, que nosotros no tenemos la facilidad para mantener nuestra fe y nuestra religiosidad firme, porque muchas veces nos agobian otras cosas. No tengamos miedos, hermanos, de actuar diferente a Caifás. No podemos seguir siendo la cabeza de un grupo liderado por nosotros, pero seguimos comportándonos como fariseos, testificando de Jesús lo que no vivimos. Porque usted no puede testificar algo que realmente no vive, porque entonces está blasfemando. Por eso le decían a Jesús blasfemo, y Jesús les demostraba que lo que él hablaba, él realmente lo vivía. Entonces, vivamos esta Semana Santa como Él quiere. No tengamos miedo de ayudar a Jesús a cargar la cruz. No tengamos miedo de decirle al hermano: vamos a la iglesia. Hermano, acompáñeme. Eso sí, siempre he tenido mucho cuidado yo, Marlon J. Ortiz, personalmente, de hablar algo sobre Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque existe de alguna manera aquellas personas que están pendientes de su testimonio, y en qué momento usted hace que su testimonio se le venga abajo. El otro día también hablaba con un amigo y le decía: realmente qué difícil es cuidar su testimonio. ¿Por qué? Porque cuidar su testimonio es cuidar la imagen de Jesús. Recuérdese que usted, como cristiano católico, usted representa una religiosidad, una espiritualidad, un testimonio de Jesús, que Jesús es vida, de que usted representa a Jesús. Pero si sus actos dicen otra cosa, tenemos que empezar a imitar a Jesús de 1000 maneras, si es posible. Tenemos que empezar a entender por qué Jesús actuaba así cuando se enojaba, por qué Jesús actuó así cuando hicieron del templo de su padre una fiesta, porque a él también le molestó eso, y a quien no. Pero ¿cómo actuó él? ¿Así actúo yo? Entonces, hermanos, los quiero motivar, los quiero invitar a, en esta Semana Santa, bueno, precisamente en esta semana, ¿verdad? En toda su vida. Me hago la invitación a mí también, porque yo de toda gloria me despojo. Yo no soy perfecto, al contrario. Igual que ustedes, me equivoco, cometo errores. De vez en cuando soy bastante soberbio también. Pero la era del nuevo católico es entender que no podemos seguirnos ahogando en nuestra religiosidad. En eso de que porque yo estoy dentro de la iglesia y tú no, solo que yo tengo un cargo y tú no, yo te voy a ver a ti de menos. No. Yo creo que Dios no quiere para nada eso.
De hecho, tampoco Dios lo ve con buenos ojos. Es importante que nos demos cuenta de que el primer mandamiento de la ley de Dios, pues viene a abarcar todo lo demás. Ama al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, los invito de verdad a que reflexionemos sobre esta Semana Santa. Caifás no puede ser un personaje que nos va a seguir invitando a crucificar a Jesús, que nos va a seguir de alguna manera incitando. Si tú, vuelvo y repito, eres líder de un movimiento religioso, social, ten mucho cuidado con tu testimonio, ten mucho cuidado con la fuente que te informa y ten mucho cuidado con guardar algún tipo de lealtad a quien no se debe. He tenido la oportunidad varias veces de ver dentro de mi comunidad muchos actos de soberbia religiosa. Y la verdad que me da cierta tristeza porque personalmente tuve una experiencia, pertenecía a un grupo X por colaborar, por entrar, ¿verdad? Por empezar a servir a Dios dentro de ese rubro, de esa parte de la comunidad. Hubieron varias personas que se salieron porque yo entré. No sé si te ha pasado eso a ti. A veces uno se cuestiona, ¿y por qué se salen si yo solo vengo a servir? Yo no le vengo a quitar el puesto a nadie. Yo no vengo a quitarte a ti lo que Dios te ha dado. Si lo que te dio a ti también me lo va a dar a mí. Si Dios es un Dios misericordioso, es Dios de amor. ¿Pero qué? De repente la soberbia religiosa de algunas personas no les permite trabajar con otras personas. A mí me ha pasado muchas veces. Yo recuerdo que una vez me tocó dirigir un evento con una persona a la que yo no quería realmente. Me caía mal. Consideraba que su comportamiento no era adecuado para lo que él profesaba. Entonces me di cuenta de que quién era yo para juzgarlo a él. Simplemente era un servidor más. También empezaba a cuestionar que por qué a veces creemos que en la iglesia hay ovejas y no, está llena de lobos. Yo soy uno, no sé si usted. Pero empezamos de alguna manera a que nuestra soberbia religiosa nos saque ya que aquello negativo de no dejar que el otro hermano empiece a servir, y a nuestra soberbia espiritual, que porque yo llevo tantos años en la iglesia, me la sé de pe a pa y tú que vienes llegando quieres venir a cambiar las cosas. No. Dejemos a un lado ese montón de cosas y empecemos a servir y a hacer lo que Dios realmente quiere. Entonces seguimos hablando de Caifás y me gustaría decirles que en la reunión que estuvo presidida por Caifás en calidad de sumo sacerdote, en funciones de esta reunión salió la famosa frase de Caifás, te plasma su pensamiento sobre Jesús. Conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Lamentablemente para estas fechas, Jesús, el único ser que vino a hacer cosas buenas, que vino a servir, que vino a amar, que vino a perdonar, que vino a curar, es el sacrificado. Y todavía hoy nosotros seguimos creyendo que la Semana Santa es un evento social donde tienes que aprovechar el sol, la playa, la arena. No, hombre, es una fecha para reflexionar. Es una fecha para que te des cuenta que tú sigues siendo un Judas, que tú y yo seguimos siendo un Caifás, que tú y yo seguimos siendo un Pilatos que se lava las manos, que tú y yo seguimos siendo esos discípulos que dejaron solo a Jesús. Pero no, nosotros seguimos buscando el verano y muchas otras cosas. Hermanos, reflexionemos un poco. Quiero agradecer muy especialmente a todos los que nos están viendo en Facebook. Un fuerte abrazo a todos. Los bendigo mucho. Los bendigo mucho a todos. Ya los voy a saludar. Solo permítanme unos segunditos porque los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Jesús compadece ante estas personas y lo cuestionan por la simple y sencilla razón de que él sí conocía la palabra y él vivía la palabra. Hermano, tú vives la palabra de Dios. Hermano, tú la conoces, yo sé que la conoces, porque yo también conozco la palabra de Dios. Pero ¿realmente la vivimos? ¿O nuestra soberbia no nos permite demostrarla que sí? Quiero saludar muy especialmente a los que nos están viendo en Facebook: Raquel Acosta, Santos Leiva, Carla Carvajal, Rosibel Díaz, Aliani Reyes, Fer Hernández, Byron Sánchez,
José Giovanni Espinosa, Fernanda Uceda, Margarita Lisset Salgado, Byron Aguirre y todos ustedes. Gracias por estar viendo Cristificados. Estamos empezando, ¿verdad?, la era del nuevo católico. ¿Qué es esto? Es un movimiento que está tratando de enseñarnos a nosotros que los personajes bíblicos pues no están lejos de nuestra realidad, pero ellos alcanzaron la salvación y la santidad a través de la conversión que se obtiene amando y siguiendo a Jesucristo. Así que gracias a ustedes, gracias también por escribirme y por seguirme en las redes sociales. Caifás es un hombre que nos enseña y nos demuestra las dos partes que tiene de alguna manera nuestra vida. Esa parte que cree y que ama y que cuida su testimonio y su vida religiosa, pero esa parte que también se deja influir por los fariseos en aquel entonces, por la parte negativa de hoy en día, que si tú estás dentro de la iglesia y alguien no te permite, hay una persona que te va a decir, pues si no te quieren no vayas. Y ya viene uno humanamente y dice, es verdad, como no me quieren pues no voy a ir. ¿Cuántas veces nos escandalizamos nosotros por los cambios, por reformar, por propuestas que pueden desinstalarnos emocionalmente? ¿A dónde vamos a ir a parar? Dice mucha gente ante nuevos planteamientos. ¿Qué va a pasar con la tradición, con lo que siempre se ha dicho? Tal vez no estaría de más contemplar una vez de nuevo la verdadera y cruda realidad de lo que pasó Jesucristo a raíz de nuestros pecados y nuestra mala acción por la vida. Hermanos, cuidemos nuestro testimonio en esta Semana Santa. No creamos que porque un hermano de la iglesia nos mire o nos vea haciendo algo indebido, nosotros ya merecemos el infierno. No, nada que ver. Yo creo que nuestros actos sí tienen que hablar muy bien de nosotros, porque recuérdense, nosotros representamos a Jesús. Y alguien me decía una vez, ¿y cómo tú das a conocer a Jesús? Hablando de la palabra, no hables de la palabra. Jesús, dalo a conocer en actos. Que tus actos digan lo que Jesús hace en tu vida y lo que Jesús va haciendo con el tiempo en tu persona. Saludos especiales a Eduardo Canales, mi querido hermano Repollo. Gracias a Dios, brother, estás donde estás y créeme que me alegra mucho, mucho y le dé muchas gracias a Dios por la nueva etapa que tú y tu familia están emprendiendo allá donde están, donde quiera que estén, que te lleguen infinidad de bendiciones, brother. Muchas gracias por estar viendo el programa. Así que, hermanos, yo me voy despidiendo ya porque quiero que escuchen una cancioncita que tengo ahí para que reflexionemos sobre esta Semana Mayor que ya se acerca, que ya se aproxima. Pero antes, pues valga la redundancia de la publicidad, quiero invitarlos a que después de los eventos que tengan que ver con Dios, si ustedes quieren ir con su familia a divertirse un rato, porque tenemos que celebrar el domingo de resurrección. Señores, Jesús no se quedó en la cruz, Jesús bajó de la cruz, Jesús dejó la tumba vacía y se reunió de nuevo con sus discípulos. Y eso tenemos que celebrarlo, porque tenemos que dar vida de lo que Jesús ha hecho y que Jesús va a resucitar. Entonces, si van a viajar en esta Semana Santa, por favor, visiten nuestro sitio web que es www.lanzahn.com. Ahí pueden tener toda la información que necesiten acerca de Aerolínea Lanza, que es la empresa más segura y confiable del transporte aéreo en Honduras. También hay muchas promociones para ahorita, para este verano, así que comuníquense para que tengan, ¿verdad?, una mejor ventaja y aprovechen las promociones que van a ver. Así que un fuerte abrazo a todos, saludos cordiales, Dios les bendiga, échenle ganas, hay que seguir adelante. Dejemos a un lado el miedo de ser como Caifás en esta Semana Santa, ayudémosle a Jesús a cargar esa cruz, no lo neguemos más, no lo vendamos más, no gritemos crucifíquenlo, al contrario gritemos libérale. Así que Dios les bendiga. Gracias por ver Cristificados Radio. Estás escuchando Cristificados por Radio San Isidro, la radio de todos. Este programa fue auspiciado por Aerolínea Lanza, donde los buenos viajes nunca se olvidan. Radio San Isidro presentó Cristificados, la era del nuevo católico. Sintonízanos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Bendiciones.